¿Y si te dijera que ser buena persona puede convertirse en la razón por la que la gente te usa, te agota y luego te culpa cuando intentas protegerte? Esta es la historia de un hombre que siempre dijo que sí, que dio todo sin pedir nada, hasta que descubrió, demasiado tarde, una verdad incómoda: no toda bondad protege, y algunas formas de ser bueno pueden destruirte por dentro. Lo que aprendió cuando finalmente dijo no cambió la forma en que todos lo veían, y puede cambiar la tuya también. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. En un pueblo tranquilo, de esos donde todos se conocen y las rutinas nunca cambian, vivía un hombre llamado Thomas. Para muchos, Thomas era el mejor hombre del lugar. Siempre sonreía, siempre estaba dispuesto a ayudar y nunca decía que no. Si alguien necesitaba una mano, Thomas la ofrecía. Si alguien necesitaba tiempo, él lo regalaba. Si alguien estaba en problemas, Thomas aparecía sin que se lo pidieran 2 veces. La gente hablaba bien de él, lo elogiaba, lo llamaba generoso y de buen corazón, y Thomas se sentía orgulloso de esa imagen. Creía que su bondad lo hacía importante, que ser bueno lo protegía y le daba un lugar en el mundo. Sin embargo, cuando llegaba la noche y el pueblo dormía, Thomas se quedaba a solas con una sensación difícil de explicar, un cansancio profundo, una tristeza silenciosa y la pregunta que empezaba a perseguirlo cada día con más fuerza: ¿por qué, si doy tanto, me siento cada vez más vacío? Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el pueblo, la vecina de Thomas llamó a su puerta con una petición más. Necesitaba ayuda para arreglar el techo de su casa, y lo necesitaba ese mismo día. Thomas había planeado descansar. Su cuerpo le dolía después de pasar la semana ayudando a otros. Su espalda estaba rígida y sus manos aún no sanaban. Aún así, al ver la mirada expectante de su vecina, volvió a hacer lo de siempre. Tragó su cansancio y dijo que sí. Pasó horas sobre el techo, bajo el sol ardiente, con el sudor cayendo por su rostro y el dolor creciendo en cada movimiento, hasta que finalmente terminó el trabajo. Exhausto, bajó esperando, aunque fuera, una palabra de agradecimiento. Pero lo único que escuchó fue una nueva exigencia: buen trabajo, Thomas. La próxima semana necesito que arregles la cerca también. Ni un gracias, ni una oferta de ayuda, solo más pedidos. Esa noche, acostado en la cama con el cuerpo roto y el corazón aún más pesado, Thomas comprendió que su bondad no estaba siendo valorada, solo estaba siendo utilizada. Pocos días después, fue su amigo Robert quien se acercó con una sonrisa incómoda y una petición envuelta en promesas. Necesitaba dinero, solo unas pocas monedas, y aseguró que se las devolvería pronto. Thomas dudó por un instante, porque no era la primera vez. Ya la había prestado antes y nunca había visto ese dinero regresar. Aún así, fiel a su costumbre, volvió a decir que sí, convencido de que ayudar a un amigo era lo correcto. Pasaron las semanas y luego los meses, y Robert jamás mencionó la deuda. Cuando Thomas, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar por el dinero, algo cambió en el ambiente. La expresión de Robert se endureció y su respuesta cayó como un golpe. ¿De verdad estás contando eso? Pensé que éramos amigos. Los amigos no llevan cuentas. En ese momento, Thomas sintió como la culpa se le clavaba en el pecho. Había dado sin medida y, aún así, ahora era el quien parecía egoísta por pedir lo que era justo. El verdadero golpe llegó durante una reunión del pueblo, una de esas donde todos se sientan a decidir lo que se hará por el bien de todos. Se habló de construir un nuevo pozo, un trabajo pesado que requería tiempo y esfuerzo, y antes de que Thomas pudiera decir una sola palabra, alguien lo señaló con naturalidad: Thomas lo hará, como siempre. Los demás asintieron sin pensarlo, como si ya fuera un acuerdo hecho, como si su ayuda fuera un derecho y no una elección. Nadie le preguntó si podía, nadie se interesó por su cansancio, nadie consideró ayudarlo. Thomas permaneció en silencio, con el pecho apretado y la mirada perdida, y en ese instante entendió algo doloroso. Ya no lo veían como una persona, sino como una herramienta. Su bondad había dejado de ser un gesto voluntario y se había convertido en una obligación impuesta, una cárcel construida con cada sí que había dicho a lo largo de los años. Esa misma noche, mientras Thomas caminaba solo junto al río intentando ordenar sus pensamientos, un viejo mercader que pasaba por el pueblo se sentó a su lado y lo observó en silencio por unos segundos. Luego habló con una calma que desarmaba: tienes la mirada de alguien que lo da todo y no recibe nada. Thomas lo miró sorprendido y, casi sin darse cuenta, dejó escapar todo lo que llevaba guardado.
el cansancio, la frustración, la sensación de estar siendo usado. El mercader asintió lentamente y le dijo algo que Thomas nunca había escuchado antes. Ser bueno no significa decir sí a todos. La bondad, sin sabiduría, no es virtud, es autodestrucción. Cuando ayudas a cualquiera, tu ayuda pierde valor. Cuando siempre estás disponible, tu tiempo deja de ser respetado. Cuando nunca dices no, la gente deja de apreciar tu sí. No todas las personas merecen tu esfuerzo, ni todas las peticiones merecen tu sacrificio. En ese momento, algo se quebró y a la vez se aclaró dentro de Thomas. Tal vez el problema nunca fue su bondad, sino no haber aprendido a protegerla. A la mañana siguiente, Thomas despertó con el corazón acelerado y una decisión que nunca antes se había atrevido a tomar. Cuando su vecino volvió a tocar la puerta con otra petición, Thomas respiró hondo, sintió el temblor en las manos, y por primera vez en su vida, dijo una sola palabra que le parecía prohibida: no. No gritó, no se justificó de más, no se disculpó. Simplemente explicó que estaba cansado, que su cuerpo necesitaba descanso y que esta vez tendría que buscar a alguien más. El silencio fue incómodo y la reacción no tardó en llegar: sorpresa, molestia, reproches. Pero aunque por fuera Thomas sentía miedo, por dentro algo distinto comenzaba a nacer. Cada no que decía con honestidad le devolvía un poco de la energía que había perdido durante años. Entendió que poner límites no lo hacía cruel, lo hacía libre, y que cuidar de sí mismo no era egoísmo, sino una forma necesaria de respeto propio. Con el paso de los días, algo inesperado comenzó a ocurrir en el pueblo. Las personas que antes se acercaban a Thomas solo para pedir, ahora lo miraban de otra manera. Ya no daban por hecho su ayuda ni su tiempo. Algunos lo saludaban con más cuidado, otros con cierta distancia, como si estuvieran aprendiendo a tratarlo de nuevo. Cuando alguien necesitaba ayuda, ya no lo hacía con exigencias, sino con respeto, ofreciendo apoyo, agradecimiento o algo a cambio. Thomas notó que, al poner límites, no había perdido su valor, al contrario, por primera vez lo estaban reconociendo. Descubrió que el respeto no nace de darlo todo sin condiciones, sino de saber hasta dónde dar. Y en ese cambio silencioso, Thomas empezó a sentir algo que había olvidado: tranquilidad, dignidad y una paz que solo aparece cuando uno deja de traicionarse a sí mismo. Con el tiempo, Thomas comprendió una verdad que le habría ahorrado años de desgaste: ser bueno no significa ser débil, y ayudar no implica sacrificarse por quienes no valoran tu esfuerzo. Aprendió que la verdadera bondad no se trata de estar disponible para todos, sino de elegir con cuidado a quién, cuándo y cómo ayudar. Si tú eres esa persona que siempre dice sí, que siempre da más de lo que recibe, escucha esto con atención: tu bondad no es el problema es no poner límites. No eres egoísta por proteger tu paz, no eres malo por decir no, y no tienes que disculparte por cuidar tu energía. Una sola persona que respete tu bondad vale más que 100 que se aprovechen de ella. Ser bueno es hermoso, pero ser bueno con sabiduría es poderoso, y cuando aprendes esa lección, dejas de ser víctima de tu propia bondad para convertirte en dueño de tu vida.